Queridos amigos, buenas noches, feliz viernes, bienvenidos una semana más a Lo que no te han contado. Para hacer resumen, sobre todo de 7 días y de unas últimas horas en especial que han sido especialmente controvertidas, que han sido especialmente tensionados. Se nos anunció la Tercera Guerra Mundial, en realidad eso está muy lejos. Se nos anunció un conflicto regional que es cierto que desde el ataque a Irán del pasado sábado ha escalado de forma progresiva y aquí, desde el punto de vista interno, ha tenido diferentes interpretaciones que creo que es una de las cosas más relevantes que tenemos que analizar, porque el gobierno que semana a semana amplía su serial, crea episodios diferentes y sume al país en el sueño de la propaganda, en el sueño de la manipulación de la opinión pública, estos días, este miércoles, declaraba el no a la guerra y se disfrazaba del gobierno más digno de la Unión Europea y sobre todo de, como le reconoció además el Financial Times, del gobierno, la némesis, mejor dicho, de Donald Trump. A Pedro Sánchez, el presidente de la corrupción, el presidente que tiene a su mujer y a su hermano imputados y el presidente que tiene a su antiguo secretario de organización también investigado, a la vez que a su antiguo número 2, que en realidad era José Luis Ábalos, durmiendo en prisión provisional a la espera de un caso, del juicio de un caso de corrupción que se desarrolló mientras estábamos encerrados en nuestras casas durante la pandemia. Le han elevado, o por lo menos la primera parte de esa estrategia de querer elevarse a líder de la oposición mundial contra Trump, parece que le ha funcionado. Por lo menos parece que una parte de la prensa se la ha comprado. El Financial Times, no nos vamos a engañar, no es una cabecera pequeña, es una cabecera de referencia. Otra cosa es que a lo mejor se ha comido una mentira, o por lo menos digamos que ha exagerado lo que ha sucedido. Pero bueno, en cualquier caso, desde el miércoles por la mañana, el gobierno, desde que el presidente del gobierno compareciera a las 9 de la mañana del miércoles ante los medios de comunicación, se nos ha vuelto a vender el discurso del pacifismo y de la rectitud moral, de la dignidad. Este es Pedro Sánchez. Y no podemos jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas. Y por tanto no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno. Porque nosotros tenemos una confianza absoluta en la fortaleza económica, institucional y también diría moral de nuestro país. Y porque en momentos como este nos sentimos más orgullosos que nunca de ser españoles. Las potencias involucradas en este conflicto deben cesar inmediatamente las hostilidades y apostar por el diálogo y la diplomacia. Y los demás debemos actuar con coherencia, defendiendo ahora los mismos valores que defendemos cuando hablamos de Ucrania, de Gaza, de Venezuela o de Groenlandia. Porque la pregunta no es si estamos o no a favor de los ayatolás. Nadie lo está. Desde luego no lo está el pueblo español y por supuesto tampoco el gobierno de España. La pregunta, en cambio, es si estamos o no del lado de la legalidad internacional y, por tanto, de la paz. Hablaba el presidente del gobierno de fortaleza moral. En primer lugar, yo simplemente quisiera aclarar que cada país tiene derecho, ante acciones como la que nos encontramos, a trazar su propia estrategia de política exterior. Y diría que en este caso no es una cuestión que deba decidirse de forma unilateral, sino por lo menos consultarse con el legislativo, porque es muy relevante. Y el gobierno ya tiene experiencia en cuestiones como la del Sáhara, en tomar las decisiones de forma unilateral y sin dar explicaciones. Eso para mí es lo primero que se tiene que cuestionar en este sentido. En cualquier caso, que dos países emprendan una guerra es una decisión de ellos. Y a partir de ahí, las potencias o los países le pueden acompañar o no. Están en su derecho. Yo no seré quien esté a favor de esa política de Trump de denigrar a las personas que no siguen sus propias estrategias. Cosa, por cierto, que también hizo con Zelensky cuando le humilló en la Casa Blanca al presidente de un país que está siendo atacado desde hace 4 años ya. Dicho esto, España tiene que saber quiénes son sus aliados, que están en la OTAN y en la Unión Europea, en Occidente, en el hemisferio occidental, como dice Estados Unidos. Y ahí ya podemos empezar a sospechar que determinadas posturas de la izquierda española, no necesariamente tampoco las del presidente del gobierno, me refiero más bien a Podemos, aunque también
al gobierno que noviea con Huawei, ahí podemos empezar a sospechar que determinadas posturas a lo mejor vienen moldeadas por intereses que nos perdemos, como por ejemplo el de presidir la Internacional Socialista o el de tener efectivos, como Pilar Cancera, del PSOE, dentro del Grupo de Puebla. Ahí podemos empezar a pensar que a lo mejor poco a poco nos hemos ido acercando al territorio de los BRICS, ese del sur global, sin que se nos haya dado explicaciones de por qué motivo estamos ahí. Y a lo mejor ya podemos empezar a pensar que esa postura es oportunista o que se debe a razones que no nos han explicado bien. Y luego está el pacifismo, digamos, a la carta. El pacifismo, por ejemplo, que en Sudán no dice nada. El pacifismo, por ejemplo, que no dice nada de cómo Rusia, a través del grupo Wagner, ha facilitado masacres dentro de una zona de África, de varios países africanos. El pacifismo selectivo, el pacifismo con el que se intenta ganar apoyo de la parroquia dentro de España. Y ese en Oriente Medio siempre funciona. El pacifismo anti-israelí siempre funciona. Y eso explica la postura. Pero en cualquier caso, que el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, hable de fortaleza moral y de rectitud, por lo menos tiene que llamar la atención. Este fue el que dijo que no iba a pactar con Podemos un gobierno, con los populistas, decía. Luego ya moldeó el mensaje y mintió, manipuló. Este fue el que dijo que no iba a llegar a pactos con Bildu ni con los independentistas, el que no iba a hacer ni indultos ni la amnistía. Este es el presidente que nos habla de rectitud y fortaleza moral. El presidente que dentro de su gobierno, dentro del Peyot, aquel Peyot, antes de llegar al gobierno, tenía estos dos fenómenos. Esto es de trocito. Pero si vienen estos, claro, hay que buscar un sitio. Mira, si vienes de aquí ya sabes quién va a venir. Lo tengo claro. Si vienes de aquí tienes a la Ina, ¿cómo es? A Yana, que está recién, está bien, ya estaba perfecta. Y la colombiana, ¿no? Y la colombiana no, y la otra. No, sí quiere, la otra también, pero era porque cambiaras tú. Este es el gobierno que ha utilizado esta semana, o que se ha escudado esta semana, lo de Irán. Es cierto que era el tema más relevante de todos los que había, pero con toda esta cuestión de Irán, por ejemplo, ha pasado desapercibido las informaciones que han aparecido, como la que ves aquí, de Forestalia. Esto lo publicaba el Confidencial. Cerdán pidió a Koldo mantener en medio ambiente al alto cargo de Rivera detenido ayer en referencia al martes. El tema de Forestalia es un presunto pufo importante, porque lo que ilustra es sobre el presunto tráfico de licencias medioambientales. Y está la sospecha de que aquel grupo conformado por el antiguo presidente de la SEPI y por Leire Díez, todo esto presuntamente, por supuesto, y también por Anchón Alonso, es decir, el socio de Santos Cerdán en Navarra, que a lo mejor influyó en determinados cargos públicos para, digamos, decantar el destino de inversiones. Claro, Irán viene bien para determinadas cosas, pero que no nos vendan rectitud moral y firmeza moral. Que no nos lo vendan. Porque incluso son especialmente imprudentes a la hora de defender cuestiones que por lo menos deberían preocuparles, o por lo menos puede concitar determinadas dudas, como por ejemplo la inocencia de su mujer y de su hermano. Y yo creo que el mejor juez es el tiempo. Y yo estoy convencido de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Y la verdad saldrá adelante. Y la verdad, lo he dicho siempre, es que mi hermano y mi mujer son absolutamente inocentes. Él está, por supuesto, en su derecho de defender la inocencia de su mujer y de su hermano. Faltaría más. Su hermano, por cierto, que también, según publicó el otro día el Confidencial, cobró 340.500 euros de la Diputación de Badajoz. Que está por ver si los cobró a partir de un puesto que obtuvo a dedo. El juicio está al caer. Desde el punto de vista de la fortaleza moral, no parece, digamos, especialmente consistente el mero hecho de que su hermano terminara ahí y que cobrara ese dinero del erario público. Eso, por cierto, está basado en una información de un documento oficial de la Administración de Badajoz, que lo que recoge son los sueldos que cobró entre el ejercicio 2017 y el ejercicio 2025. Eso de que su hermano se coloque en la Diputación del Partido Socialista de Badajoz, a lo mejor no
ilustra sobre una gran fortaleza moral, como tantas y tantas otras cosas. Es que hay infinidad de cosas, como la relación de Víctor Aldama con el Ministerio de Transportes, como la relación de Begoña Gómez con Air Europa, como el rescate de Air Europa. ¿Qué queréis que os cuente? Como la trama de las mascarillas, como lo de Tito Berni, como que colocaran a Antonio Hernando de secretario de Estado de Telecomunicaciones después de un viaje a China y después de haber estado en Acento que tenía de cliente a Huawei. Es que hay múltiples ejemplos, como por supuesto lo de Forestalia, que es lo último, como que concedieran la licencia a Villafuel, que era la empresa de hidrocarburos de Aldama. Digamos que hay cuestiones que a lo mejor no ilustran sobre una especie de rectitud moral. Hay cosas que se van a juzgar y ahí veremos si esta gente es culpable, si algunos son delincuentes o si son inocentes. Por supuesto respetamos el Estado de Derecho, pero hombre, rectitud moral en el gobierno, fortaleza moral, a lo mejor no pueden vender, por mucho que ahora el presidente del gobierno intente erigirse como el líder de la oposición mundial contra Donald Trump. Pero ya han lanzado, no la guerra, ya han vuelto a 2003, lo han hecho unos días después de la gala de los Goya, donde casualmente se nos habla de Minnesota, de la policía de Trump, pero no se nos habla de los muertos de Adamuz. Siempre ponen el foco en lo que creen que les conviene y son tan injustos a la hora de hacer descripciones sobre el entorno que resulta cuanto menos sorprendente. Pero la ministra de Igualdad ya entonó el no a la guerra. Gracias, presidente, por tu compromiso feminista que hoy nos llena de orgullo porque es un compromiso con la paz, con el no a la guerra y con todos los valores y derechos humanos que nos hacen dignos. Te lo agradecemos muy especialmente. Sí. Esto lo dijo, reitero, unos minutos después de que el presidente del gobierno hablara de que nada de guerra, de que nada de ceder las bases de Rota y Morón para que los aviones de abastecimiento del ejército estadounidense hicieran escala, y después de que Donald Trump dijera el día anterior, en otra de sus bravuconadas, vamos a llamarlo así, que iba a tomar medidas contra España por su falta de colaboración con un aliado. Y es cierto que en principio éramos un aliado, por lo menos. Formamos parte de la OTAN, aunque ya están en Podemos diciendo que nos vayamos de la OTAN. Casualmente los partidos que más amistades tienen con los Rusia, con los Irán y con China son los mayores interesados en, digamos, perjudicar a la OTAN, en cuestionar la presencia de España ahí. Qué casualidad. Qué casualidad. Cómo les gusta el arroz tres delicias, como dice el Pedro Herrero. Cómo les gusta el arroz tres delicias. Es un alimento de verdad irresistible muchas veces. El caso es que, claro, después de que Ana Redondo pronunciara estas palabras, digamos que tuvieron que envainársela porque el gobierno de España anunció que iba a mandar una fragata, la Cristóbal Colón, para ayudar en la defensa de Chipre al portaaviones francés Charles de Gaulle, junto a barcos de otros países también, creo que son británicos. Y ahí Javier Ruiz, que había declarado prácticamente, había estado atemorizando a su audiencia el miércoles sobre el miedo a un conflicto que se transformara en una nueva guerra mundial, prácticamente nos mandaba a los búnkeres. Ahí Javier Ruiz la tuvo que envainar. Y ahí Javier Ruiz tuvo que hacer una especie de reequilibrio, no sé cómo decirlo, o equilibrismo, mejor dicho, que, hombre, un poco patético sí que fue. Es participar en la ofensiva. Esta no es una entrada en guerra. Esto simplemente es apoyo logístico a la defensa. Cristina Cañedo, este es el argumento de un ejecutivo que a esta hora desmiente a la Casa Blanca. Ahí mandaron la fragata. En fin. Y mientras tanto, mientras estos hablaban de que esto es una misión de apoyo, que es escoltar, prácticamente era una especie de viaje en barco, una flotilla que nos quisieron vender.
Mientras tanto, Pablo Iglesias no se lo creía y decía: el gobierno del no a la guerra, al día siguiente manda una fragata a la guerra, a la batalla. A este no se la dan tan fácil, pero claro, como a este le gusta tanto el arroz tres delicias, es más difícil convencerle. Y mientras tanto, Irene Montero, eurodiputada, lanzando mensajes contra la OTAN. Están bombardeando los países que les da la gana por petróleo, por el control de las rutas comerciales, por el control de las posiciones militares geoestratégicas y, por tanto, le decimos a la ciudadanía que, en nuestra opinión, sigue siendo urgente salir de la OTAN ya, formar parte de esa alianza militar que tiene como jefe a Donald Trump, a Estados Unidos, nos está poniendo en peligro, nos está convirtiendo en un objetivo militar. En fin, eso es esta gente. Y esa izquierda, que a quien se opone de forma frontal a su mensaje le sitúa en el terreno de los radicales, que ha estigmatizado una parte de la población española. Yo no digo que no haya radicales en la derecha, se ha visto estos días. He visto ejercicios de rojipardismo que me han dejado loco. Parece que hay gente que ha perdido un tornillo en los últimos días. Yo no sé qué ha pasado desde el sábado, que hay gente de verdad que ha demostrado tener una especie de estrés postraumático, se ha deslizado desde la realidad a una especie de dimensión donde impera la locura. Está hablando en sus canales de la guerra mundial, alguno. Yo no digo que en la derecha no haya radicales, pero hay personas que, por oponerse a las políticas de la extrema izquierda española que ha estado y está en el gobierno, por oponerse a esas políticas que no han mejorado ni el mercado laboral, ni el mercado de la vivienda, ni la defensa, ni la seguridad, a esa gente se le ha calificado, se le ha puesto la etiqueta de radical, por el mero hecho de ser crítica, muy crítica. Ser muy crítico no es ser radical, es simplemente oponerse a esa forma de gobierno, a ese gobierno que en algunos ministerios, desde esa investidura, de ese juramento como ministro, o promesa, perdón, como ministro de Pablo Iglesias, hay ministerios que han sido completamente radicales. Radicales. Además de perezosos. Porque la oposición es muy sencilla. Gobernar ya implica trabajar. Y trabajar duro. Hayan sido malos, pero en el agitprop, en la propaganda, han sido los mejores. Y también se les da que cada semana llevan al país a una trama. Una semana es: hay que quitar el nombre de Adolfo Suárez del aeropuerto de Barajas. Otra semana es E23F. Otra semana es Julio Iglesias. Otra semana es el escudo social o el rechazo al decreto ómnibus, y esta semana se dirán. Y mientras tanto, la ciudadanía sin enterarse de lo que pasa. Y lo que pasa está a pie de calle. Lo que pasa es un incremento de precios. Lo que pasa, que se nota en el supermercado. Lo que pasa es un deterioro de las condiciones de vida. Progresivo y a lo mejor difícil de ver para los que viven día a día en este país, pero muy evidente. Lo que pasa es que este país es invivible desde el punto de vista de que es imposible para una economía normal tener una vivienda. Lo que implica un colapso del mercado del alquiler. Lo que implica el tener que compartir piso, renunciar a la privacidad, renunciar a la familia. Es un país invivible. Y esa es la prioridad, debería ser la prioridad. No los dramas y los seriales que se crean para disimular que el gobierno es débil, que el gobierno tiene dificultades para aprobar casi cualquier cosa en el Parlamento, porque ni siquiera logra hacer frentes comunes con una parte de sus socios. Porque ni siquiera tiene unos presupuestos aprobados desde el inicio de la legislatura. Frente a las condiciones de vida y lo relevante, la fanfarria. Y así caminamos desde el año 2023, y eso siendo optimistas, porque esto lo han aplicado desde el principio, desde que se conformó aquel gobierno Frankenstein. En fin, vamos a llamar, que está en la Casa Blanca, a David Alandete, que nos va a comentar sobre esta especie de conflicto diplomático entre España y Estados Unidos, y yo creo que nos va a ayudar un poco a desbrozar el terreno. David Alandete, periodista en la Casa Blanca, corresponsal de ABC, un placer tenerte en el programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Encantado de estar contigo. Quería preguntarte en primer lugar por el conflicto diplomático que se ha abierto en los últimos días y por la disparidad de las opiniones entre Moncloa y la Casa Blanca. Sobre todo quería preguntarte qué información hay, cuál es tu perspectiva, quién miente aquí, quién está diciendo la verdad, porque la verdad yo sinceramente me he hecho un poco el de lío. Bueno, es muy difícil saber cuáles han sido
los hechos, porque hay versiones encontradas, versiones diferentes, y las dos partes se mantienen en lo suyo. Es decir, tenemos a la Casa Blanca manteniendo que el gobierno español les ha dado garantías de que se va a mantener ese tipo de colaboración militar, la colaboración por otra parte, que es lo habitual, lo normal, desde que se firmó el ingreso de España en el Tratado del Atlántico Norte. Y realmente no hay más que eso, ¿no? Y para la Casa Blanca lo llamativo es que de repente el gobierno español enarbole esto del no a la guerra, pero vamos, enarbola el no a la guerra, pero sigue adquiriendo el material militar. Hace menos de un mes, según me confirmaba Unai aquí en la Casa Blanca, se firmó la transferencia de material bélico por 1.700 millones de dólares. Se siguen usando las bases conjuntas. Hoy ha salido una fragata hacia Chipre. Bueno, si eso no es participar en el despliegue militar, pero claro, es que estamos ante un gobierno que ha hecho de la negación de lo patente todo un arte, ¿no? Porque hemos visto también, me he molestado en ver este vídeo de la embajadora de la ministra de Defensa con el embajador Benjamin León, y en el que dice, no, si yo con eso estoy con Trump o algo así, ¿no? Pero nos quieren negar, o sea, estamos ante una negación incluso de vídeos, de hechos, de realidades, ¿no? Así que, bueno, yo creo que, desde luego, los dos gobiernos, tanto el de Trump como el de Pedro Sánchez, tienen una relación con la realidad tenue, por decirlo de alguna forma. Así que, bueno, pues en resumidas, Rubén, a saber. Claro, publicabas en ABC, he leído atentamente lo que has publicado los últimos días, que claro, hay incertidumbre con respecto a cuál puede ser el resultado de este conflicto y que a lo mejor incluso se traduce en una política de restringir o pedir visado o restringir los visados a los ciudadanos españoles. Se habla mucho de, por ejemplo, el gas o las importaciones o exportaciones, pero en este caso sería un poco complejo, ¿no? Dificultar la entrada de españoles. No. O sea, lo que se plantea es restringirle el visado a altos funcionarios. Ah, perdón. Sí. Lo que se ha planteado, hay varios caminos posibles, ¿no? Desde luego está el camino más drástico y radical, que sería el de un embargo, que eso no se puede hacer porque España está dentro de la Unión Europea. Entonces, el equipo de Trump, coordinado por el secretario del Tesoro Scott Bessent, ha empezado a identificar productos que sean susceptibles de poder sufrir más con aranceles. Es decir, no se puede de ninguna forma dictar aranceles solo contra España. Es imposible. No existe un mecanismo. Pero sí que se puede, de alguna forma, dictar aranceles a toda la Unión Europea que dañen a España. Me explico. Si el 90% de la producción europea de aceituna negra, vino de no sé qué, queso de no sé cuántos es española, pues se aplica aranceles. Eso se hizo ya con los aranceles a la Unión Europea por la tasa digital de la Comisión. Luego está la parte de identificar qué puede dañar más a España, como el gas natural. Es el gran activo de Estados Unidos. Estados Unidos, que tiene excedente, que produce muchísimo gas natural, lo vende a sus aliados y autoriza esas compras para que dependan menos de Rusia. Y lo distribuye a tan gran cantidad en una crisis energética que ayuda a estabilizar el mercado y a reducir el precio. Porque tú tienes a un aliado mandando ese gas natural y han empezado a analizar eso. Segundo mensaje que filtran aquí, que le dedican. Y el tercero era el mensaje que se transmitió de que, como ha sucedido también en algunos problemas con la Comisión Europea y en Chile recientemente por unos negociados con China, la posibilidad de impedirle a funcionarios españoles, a altos funcionarios que hayan participado en esa decisión de lo de las bases, la entrada en Estados Unidos. Eso tampoco es nuevo, ¿eh? Se ha hecho, hay 6 funcionarios de la Comisión Europea que tienen la entrada prohibida a Estados Unidos. A la familia Meliá se les prohibió la entrada en Estados Unidos durante un largo tiempo por sus negocios en Cuba. No es algo descabellado y además el presidente tiene discrecionalidad en el sentido de que eso no debe pasar por el Capitolio. Y ese mensaje también se mandó al gobierno español. Y yo creo que eso explica la afirmación, que tiendo a creer a la Casa Blanca cuando lo dice,
de que España inmediatamente dio garantías de que, bueno, lo de las bases, bueno, pero vamos a estar ahí. Bueno, ya ha salido una fragata para Chipre, o sea que ahí lo tienes. Sí, de hecho es muy curioso porque hablabas además de compras de armamento que ha hecho el gobierno más pacifista de la historia o de encargos para modernizar determinadas partes de la Armada, unas horas después de que apareciera el famoso caso de la fragata y se la tuvieran que envainar y personas como Javier Ruiz tuvieran que decir en su programa que, bueno, que simplemente iban labores de escolta. Es decir, ha sido una nueva rectificación dentro de este periodismo patrio que también conoces, que, bueno, como sigue el ritmo del presidente, el presidente también es vacilante y tiene cierta relación tenue con la verdad, como comentabas que también pasa con una parte de la administración estadounidense, pues tienen que ir girando poco a poco. Pero hay una pregunta interesante, no te quiero entretener mucho más, David, que sé que tienes muchos compromisos, pero hay una pregunta interesante, es cómo se concibe o qué mensajes, qué inputs tenéis los periodistas que estáis sobre el terreno en la Casa Blanca, de cómo se concibe dentro del gobierno de Estados Unidos la campaña de Irán. Esto va para largo, la moral está alta, son mensajes vacilantes, han cortado comunicaciones para intentar no contradecirse. Uno de los últimos mensajes que ha dado el presidente Trump aquí en la Casa Blanca en una entrevista telefónica con Axios es que cree que la misión en Irán podría demorarse hasta septiembre. O sea que imagínate, estamos hablando ya de plazos muy largos. Está quedando claro que después de la primera oleada de ataques y de la estabilización un poco del conflicto en esos objetivos, hay dos elementos bastante llamativos. El primero es la falta de un interlocutor o al menos de una estrategia de interlocución. Cuando salió Maduro de Venezuela ya sabíamos que estaban en contacto con Delcy. De hecho, creo que estaban en contacto con Delcy antes de llevárselo, pero bueno, esa es otra cosa. Y segundo, no tenemos clara cuál es la estrategia militar. O sea, sí, han dado muchos objetivos, pero ¿qué pasa con la destrucción de la Armada y la Fuerza Aérea? ¿Se van a dar por contentos? ¿Van a tener que purgar absolutamente todo el estamento militar, la Guardia Revolucionaria, la Fuerza Quds? ¿Van a desmantelar la inteligencia? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo van a hacer eso sin fuerza sobre el terreno? Entonces estamos viendo escenarios bastante llamativos, como por ejemplo estos llamamientos a los kurdos para que se subleven y entren desde Irak. Una vez, yo tengo compañeros kurdos aquí, porque Kurdistán es gigante, ¿no? Son 40 millones de personas distribuidas por varios países y están también anonadados, ¿no? De que ahora se les pida desde Estados Unidos levantarse en armas contra los ayatolás, ¿no? Es algo bastante llamativo, así que Sí. crisis y provocaciones aparte, y España, que en realidad aquí es un asunto secundario, ¿no? Aquí España, pues esto es una broma para ellos, ¿no? Lo que quiere hacer España. La guerra no es para Trump lo que fue la extracción de Maduro. Sí, el ayatolá está muerto, pero bueno, el ayatolá tenía 87 años. A ver qué pasa ahora, ¿no? A Trump le está fallando la transmisión del mensaje, le está fallando la estrategia de comunicación por primera vez en este segundo mandato, algo que resulta muy llamativo, ¿no? En uno de sus momentos más complicados, y por eso vemos una intervención tan fiera de la portavoz de la Casa Blanca desde el atril este mismo miércoles, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso explica un poco el pánico que se está sintiendo con respecto a los objetivos y contarle a los estadounidenses, que al final es lo que le importa a Trump, el porqué de esta guerra, ¿no? La madre de todas las guerras, la guerra con Irán. Sí, porque yo entiendo que el temor es a que se pueda transformar aquello en una ratonera, poner las botas sobre el terreno, que es lo que ellos entiendo que no querrán hacer por nada del mundo en un principio. Lo peor que le podría pasar a Trump, que hizo campaña con la oposición a la guerra, pues no la guerra, de Pedro Sánchez, Trump hizo campaña en contra de las guerras de Irak y de Afganistán. Y de repente se embarca en esto, ¿no? Muy llamativo, muy, muy llamativo. Y claro, la peor pesadilla para él es una guerra civil, violencia sectaria y tener que enviar soldados para proteger vidas, porque si ahora lo que hay es una campaña de represión y una guerra civil y mueren más gente de la que ha sido represaliada por los ayatolás, ¿en qué lugar deja eso a Trump? Por eso también es llamativo esto de llamar a la población primero a que se rebelara y tomara el poder en contra de los ayatolás y ahora a los kurdos. Yo creo que demuestra también cierto nerviosismo por parte del presidente de los Estados Unidos. Cierto nerviosismo, desde luego. David, una última pregunta. Delcy Rodríguez,
se puede ver en problemas con la justicia con Estados Unidos. Hay una investigación en ciernes sobre ella, ¿verdad? Hay una investigación por la vía penal que no se ha traducido todavía en imputación de cargos y que ha revelado la agencia Reuters y que a mí me consta que es cierto, aunque el fiscal general adjunto Todd Blanche la negó después, pero yo creo que esa negativa de Blanche, que era simplemente un abogado de Trump antes de ocupar el cargo en mayo del año pasado y no conoce la fiscalía, es porque iba a ir el secretario de Interior, Todd Burgum, ayer y bueno, aquello parecía una película romántica entre el ministro de Trump y Delcy Rodríguez, todo abrazos y luego Trump la alabó porque le había enviado oro y petróleo y realmente una película romántica estamos viendo entre Trump y Delcy. Lo que sí que es cierto que aquí a nadie se le escapa lo que es Delcy Rodríguez y el papel que cumple en este momento. O sea, es tal cual una marioneta. La vicepresidenta de Maduro está enviando oro y petróleo a Trump. Claro que le gusta a Trump, le encanta, ¿no? Y además está agradeciéndole a Trump todo el rato todo lo que hace, ¿no? Delcy Rodríguez. En fin, yo creo que como siempre con Trump, y lo digo, siempre lo digo en mi libro, lo más importante es ver lo que hace, no lo que dice, ¿no? Y lo que hace es, con Venezuela, lo que le da la gana. Y a él le encantaría hacer con Irán lo mismo, pero se le está complicando. Está complicado, la verdad. David Zalandete, amigo de Big, corresponsal de ABC en la Casa Blanca. Gracias, un placer tenerte por aquí. Gracias, Rubén. Un abrazo. Un abrazo. Y hay una derivada de todo esto, que es la económica. Sabes que siempre la historia avanza a partir de lo político, de lo social y de lo económico. Y lo económico es muy relevante, entre otras cosas porque se ha hablado de determinadas cosas, como por ejemplo las sanciones comerciales que podría, con las que ha amenazado Estados Unidos, que es una bravuconada en realidad, a España, y de cómo a lo mejor podría influir en la relación entre los ciudadanos españoles y las empresas españolas y las estadounidenses. De energía, que es lo relevante, y yo creo que es lo más jugoso de todo esto, sabe mucho Alberto Sanz, y vamos a llamarle para que nos explique cómo la situación de Irán, más allá de todo esto, ahí está Iván Valencia al quite, Iván Valencia una semana más a los mandos, cómo la situación de todo esto puede afectar a la economía española y a la economía mundial. Alberto Sanz, periodista de Confidencial, ¿cómo estamos, hombre? Muy buenas, aquí estamos, Rubén, haciendo trabajo de campo. Muy bien, oye, un par de preguntas, que sé que tienes prisa y además te he pillado un poco mal, ya lo siento, muchas gracias de verdad. Simplemente quería siempre a tu disposición. preguntarte, tú que eres especialista en energía, que además las informaciones tuyas, exclusivas todos los días, se ha hablado mucho de los efectos sobre la electricidad, de la situación, de la acción bélica, la guerra de Irán. ¿Qué va a pasar en España al respecto? Por ejemplo, con cuestiones como el gas. Bueno, hay que diferenciar bien, ¿no? Estos días, el gran problema que vamos a tener en España es un tema de precio, ¿vale? Precio. Sobre todo los mercados de materias primas, en el mundo del gas y el petróleo, es un libre mercado, está regulado, no está controlado, no tiene esa capacidad y luego contagia al resto de la economía. Pero para que nos vamos a entender, nosotros, al no ser un productor de gas y de petróleo, porque así se decidió y porque hay muchas leyes que impiden explorar nuestras bolsas de gas y petróleo, tenemos que comprar todo lo que consumimos, que es mucho. Tenemos mucha capacidad, sobre todo tenemos muchos contratos. Recordemos que no son los países los que llegan a acuerdos, es verdad que los países influyen mucho, pero que son las empresas las que alcanzan acuerdos. Pues en este caso tenemos empresas como Naturgy, como Repsol, como Endesa, como Moeve, Cepsa, pues que llegan a acuerdos con productores, incluso algunas de esas empresas como Repsol, que tienen sus propios pozos y traen todo este material. ¿A dónde voy? Nosotros nos vamos a afectar sobre todo porque lo que está sucediendo en el estrecho de Hormuz está saturando el mercado en varios frentes, en lo que son tanto metraneros como petroleros. Es un mercado libre en el que, oye, al mejor postor, un metanero se mueve en la dirección que haga falta, quien pague más. En el mundo de las aseguradoras, ahora cada vez cuesta más asegurar un metanero para que haga la entrega. Todas estas cosas contagian al precio. Lo que no va a afectar es al suministro. España tiene asegurado muchos puntos de suministro y lo que es la entrega de productos se va a realizar. Lo que pasa es que se va a realizar de forma más cara y con una incertidumbre total, porque según vaya alargándose el proceso, probablemente pues, podamos ver
precios más caros, como ya vimos en el 2022 con la crisis de Ucrania. Estados Unidos, que yo no sé si es nuestro principal proveedor de gas, pero puede tomar algún tipo de represalia efectiva sobre España en concreto. No puede, a ver, por poder, hemos visto, sobre todo con la actual administración de Trump y la Casa Blanca, pues se pueden ver muchas cosas. Pero hay que decir que nosotros hemos visto recientemente conflictos diplomáticos en los cuales los contratos de gas han sido respetados y se han visto afectados en el precio. Recordemos aquel golpe que tuvimos con Argelia, con el choque diplomático, en el cual España se ponía del lado de Marruecos y le tocaba la fibra a su principal enemigo, que es Argelia, que Argelia sí que es nuestro principal proveedor de gas a través de tubo. El único en aquel momento teníamos 2 gasoductos conectados con Argelia, con el gas argelino, y nos cerraron uno de los gasoductos y mantuvimos el otro abierto, y también nos suministran a través de metaneros de GNL. Y aún así se respetó la entrega. Se cerró ese gasoducto porque estaba pendiente de renovación y como pasaba por terreno marroquí se decidió cerrar, pero el resto de contratos se respetaron. Naturgy sufrió para negociar el precio y sufrió un alza de precios por la crisis diplomática, pero se respetaron la entrega. Estados Unidos, que ahora mismo está en un peso similar a lo que es Argelia, no va a tomar ninguna decisión unilateral para acabar con los contratos. Sería una cosa de derecho internacional de unos niveles alucinantes. O sea, no va a haber ninguna represalia. Sí que vamos a ver represalias en el tema del precio y se puede asfixiar mucho por esa parte. Así que, Alberto, una última pregunta. Sí. Intuimos ya no solamente la factura del gas, sino también en la gasolinera, cuando los ciudadanos vayan a echar gasolina, van a notar un incremento de precio progresivo con el paso de los días. Ya lo estamos viendo. Desde el lunes, creo que la estimación media es que han subido 15 céntimos el litro. Incluso está subiendo más el diésel, que tiene mayor flexibilidad con el tema impositivo, más el diésel que la gasolina. Ya estamos rozando los 1,8 euros el litro. Empezábamos en una semana en el entorno del 1,6, 1,7, y ya estamos cerca del 1,8. Vamos a ver subidas, y recordemos que la gasolina sube como un cohete y luego para bajar le cuesta. La recuperación, si todo sale en el mejor escenario posible y esta guerra se soluciona y se baja la tensión a lo largo de las próximas semanas, igual la gasolina no recupera su precio a mediados de abril, mayo. O sea, esto funciona así, y entonces es un contagio para lo que es toda la economía. Recordemos que España es un país que mueve casi todas sus mercancías por transporte. Estos transportistas tienen que llenar el depósito. Por lo tanto, no es solo que los que tienen coche paguemos más en el depósito, sino el que quiera comprarse unas mandarinas, igual se encuentra que esas mandarinas que han venido de Valencia a Madrid son más caras. Cualquier tipo de aspecto de la economía, y luego aspectos significativos de productos que tengan que venir de todas las partes del mundo, ya no es un tema energético, pero por ejemplo, India es nuestro gran suministrador de medicamentos y sufre lo que se está viviendo en el estrecho de Hormuz. Es un tema de que en una economía global el efecto mariposa es literalmente así, y en el tema energético total. Así que vamos a ver una subida de precios generalizada. Esperemos que sea un efecto solo del primer semestre del año, pero como ahora mismo todo es una incertidumbre, hay que prepararse para una subida generalizada de los precios. La única, por dar una nota positiva y no ser tan negativo, pues que hemos pasado, por ejemplo, la gran factura del gas, que es la de diciembre-enero, que hemos pasado la temporada de frío, y que bueno, y que no vamos a poner tanto la calefacción y por lo menos vamos a pasar ese bache. Pero en el resto de cosas hay que ir con más ojo. Espero que no venga frío. Alberto, muy bien explicado. Muchas gracias. Un abrazo. Fuerte abrazo, amigo. Que vaya bien. Y después de lo económico, lo político y sobre todo con alguna ración de historia, porque Irán en realidad es un país muy complejo, un país multifronterizo, que yo creo que merece la pena analizar, o por lo menos debemos dar unas pinceladas sobre él, para que todo lo que te cuente en estos días no te traslade una imagen distorsionada de lo que es ese país. Así que como tenemos el lujo en esta casa de contar con Alberto Garín, vamos a pegar un toque también.
Querido Alberto Garín, profesor Alberto Garín, ¿cómo está usted? Encantado de estar en tu programa, Rubén. Un gustazo. Era una llamada obligada la de esta semana, porque con la cuestión de Irán hemos hablado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, y yo creo que ahora falta el punto de vista sobre el terreno, el histórico, el que nos dé un poco de perspectiva sobre lo que ocurre en Irán, sobre cuáles son los escenarios que se pueden desarrollar. Pero yo creo que nos podemos ir un poco atrás, a cómo, Alberto, se llegó a implantar este sistema, el de los clérigos en Irán, y desde tu punto de vista o con los datos que tenemos sobre la mesa, ¿hasta qué punto está implantado o es difícil de arrancar esa raíz? Bueno, Irán, que es un país realmente muy viejo, porque es milenario, cuando entra en el siglo XX, inicialmente lo hace dentro de ese modelo de protección cuasi colonial que las potencias europeas lograron imponer en todo el Próximo Oriente, hasta que tras la Segunda Guerra Mundial, ya en los tiempos del Shah que fue depuesto, de Reza Pahlavi, recupera cierta independencia con el agravante de que la explotación de petróleo sigue en manos de compañías petrolíferas británicas y estadounidenses. Hay un intento de nacionalización de esas compañías, de relativa democratización en los años 50 con Mossadegh, un intento al que se puso fin. Y a partir de ahí, el Shah asume un poder cada vez más autocrático y esto es lo que va a llevar a una contestación por parte de la sociedad iraní en dos vertientes. Ya desde los años 50, con las reformas de Mossadegh, surge la figura de estos religiosos integristas islámicos, cuyo personaje más conocido fue el Ayatollah Khomeini. Y a la par hubo también un movimiento muy propio de la época de extrema izquierda en torno al Partido Comunista de Irán, que fueron los que realmente articularon la lucha contra el Shah durante los años 70, hasta el punto de que logran que en un momento dado el Shah considera que ya no es capaz de dirigir el país, huye y está enfermo, se marcha, va a andar moviéndose de un país a otro hasta que termine en Egipto. Y entonces, en esa huida aprovechan los contrarios al régimen del Shah para tomar el poder, comunistas y los ayatolás, pero los ayatolás fueron más rápidos, son ellos los que toman el poder, y entre las primeras medidas que tomaron fue la de eliminar a los comunistas, que es algo que he explicado numerosas veces. Cada vez que yo veo a la extrema izquierda cantando las glorias de los integristas islámicos, pienso siempre en el caso de Irán, porque esa extrema izquierda, que no tenga ninguna duda, si hay un régimen integrista islámico que se impone, a quien primero se van a cargar es a esa extrema izquierda. Entonces, bueno, pues tú eliges tu verdugo. Bien. A partir de ese momento, el Ayatollah Khomeini tenía muy claro el sistema político que quería implantar, porque toda su tradición de un chiismo integrista no es algo nuevo que él se está inventando, pero sí entendió Khomeini que tenía que adaptarlo a esos finales del siglo XX para crear una estructura política que garantizase que su programa religioso iba a funcionar. Y para ello lo que crea es la figura del líder supremo. Entonces, Irán deja de ser una monarquía, se convierte en una república aparentemente con los mimbres de un Estado republicano, hay un parlamento, hay unos organismos judiciales, hay un gobierno elegido democráticamente, por eso hay un presidente de la república, la actualidad es Pezeshkian, pero por encima de esa estructura republicana hay una estructura religiosa teocrática que es el líder supremo y su asamblea de expertos. Y además un líder supremo que tiene una infalibilidad, es decir, cada vez que él se expresa, lo que dice es ley. Punto. Ya está. Entonces, ese modelo que el Ayatollah Khomeini pone en marcha se va a ir reforzando a lo largo de los años 80 y va a ser su sucesor, el que se acaban de cargar, Ali Khamenei, el que termine de cerrar todo ese proceso de consolidación del modelo teocrático iraní. Y termina de consolidarlo porque, para empezar, Khamenei no era un hombre con una trayectoria teológica especialmente destacada. Es alguien que se ha movido más en el terreno militar que en el terreno teológico. Y sin embargo, como fue elegido sucesor, primero presidente de la República a la sombra de Khomeini y más tarde líder supremo, pues aprovecha la ocasión para terminar de cerrar ese sistema, creando todos los organismos
y el más destacado es la Guardia Revolucionaria. Todo esto ya existía en tiempos de Jomeini, pero Jamenei termina de consolidarlo. La Guardia Revolucionaria como el brazo armado del líder supremo. Bien, hay un ejército regular, un ejército regular que además a los años 80 está combatiendo contra el Irak de Saddam Hussein, y además hay una guardia revolucionaria que es el ejército al servicio del líder supremo. Y por tanto, los que establecen toda una red militar policial para controlar a la sociedad iraní. Esto se fue cada vez radicalizando más. El ejemplo más conocido es el trato a las mujeres. Esa obsesión porque las mujeres tengan que ir cubiertas, el establecimiento de una policía de la moral, que es lo que derivó en una serie de protestas en los últimos años. La más conocida es a partir de la muerte de Masha Amini en una comisaría porque no iba cubierta correctamente. Y esa policía de la moral no es que no exista, es que no funciona. Después del problema de Amini decidieron de alguna forma esconder a esa policía de la moral, pero está ahí, de modo que si mañana quiero utilizarla, la voy a poder utilizar. En definitiva, un régimen que supo establecer las estructuras mediante las cuales poder controlar a la sociedad iraní, pero que se ha encontrado frente a un problema inesperado, y es que el aparato político-religioso ha funcionado muy bien, pero la economía de Irán ha funcionado de pena. Y entonces los iraníes han terminado por salir a la calle hace unos meses, sencillamente porque la inflación se ha disparado, las infraestructuras no funcionan, no hay agua, no pueden comprar nada. Y entonces, claro, no están quejándose, no empezaron a quejarse por una cuestión política ni religiosa, sino porque los supermercados están vacíos. Ya está. Claro. Hay una pregunta que yo entiendo y yo mismo me hago, que nuestros espectadores se pueden hacer, y es cómo de repente Irán escaló el conflicto en los primeros momentos y atacó a algunos de los Emiratos, dentro de un país que tiene múltiples fronteras. ¿Esto por qué es? ¿Por qué de repente a estas teocracias sunís Irán se rebeló y les atacó contra ellas, les lanzó misiles? ¿Fue a las bases estadounidenses? ¿Fue también porque hay cierto reparo por la presencia de esas bases, cierto malestar? ¿Cómo lo podemos explicar para que sea comprensible esta reacción que a mí el primero me llamó la atención? Bien, recordemos que el conflicto es sobre todo un conflicto, por una parte, el empecinamiento de la República Islámica de Irán de aniquilar Israel, quieren que desaparezca el Estado de Israel, bien, y la reacción de Israel frente a esa obsesión de los ayatolás iraníes, que ha terminado por desembocar lo que estamos viviendo esta semana, de esos ataques propiciados por Israel con el apoyo de Estados Unidos contra el aparato militar y político de los iraníes. En su respuesta, los iraníes atacan Israel y vuelven a bombardear Israel, echándole todo lo que pueden, y también quieren atacar a Estados Unidos, y entonces buscan de alguna manera los puntos más débiles de la estructura militar estadounidense, porque podían atacar a los portaaviones, a los dos que hay, el Ford en el Mediterráneo Occidental, el Lincoln allí en el Mar Arábigo, pero el problema es que están demasiado bien protegidos. Así que han ido a buscar intereses estadounidenses, como las bases militares o la embajada de Estados Unidos en Riad, en la capital de Arabia Saudí, para de esa manera golpear también a los estadounidenses. Aquí se pueden hacer varias lecturas. Por un lado, ataco directamente a los estadounidenses y si provoco bajas mortales, eso puede generar una reacción en la sociedad estadounidense en contra del conflicto. Por otro lado, al atacar a estos países, a los países del Golfo, también puede haber víctimas colaterales de esos países. Entonces, esas sociedades también puede haber dentro de las sociedades de Kuwait, de Qatar, de Bahrein, de los Emiratos, cierta reacción contra sus gobiernos por estar apoyando a Estados Unidos. Miren, señores, Estados Unidos ataca a Irán, como tenemos los estadounidenses, los iraníes nos atacan a nosotros nos morimos, no los estadounidenses, entonces hagan ustedes algo para sacarse a los estadounidenses de encima. Lo que pasa es que esta segunda posibilidad choca con el hecho de que las reacciones sociales en estos países del Golfo están muy mediatizadas. O sea, las famosas primaveras árabes de hace una década, vimos cómo funcionaron y fue nada. O sea, que la gente se haga a protestar en Bahrein, en Qatar o en los Emiratos, pues no tienen mucho recorrido. Entonces creo que es más la ilusión que tienen en su cabeza los iraníes de un plan sin fisuras, que diría Torrente, bien, que una visión de lo que realmente les está rodeando. Hay algo de verdad que me lleva rondando la cabeza de verdad mucho tiempo, incluso algunos años.
como un pueblo, como el persa, que siempre ha tenido esa fama de aguerrido, de avanzado, por decirlo de alguna forma, cómo un territorio así cae en las manos de, a lo mejor es una perogrullada lo que digo, lo que voy a preguntar, pero cómo cae en las manos de una teocracia, de unos clérigos, de un poder tan absoluto, de esa forma. ¿Cómo decaen esos territorios? ¿Cómo se secuestra a esos países? Porque desde luego, no sé, resulta un poco desasosegante, ¿no? Resulta y no. O sea, en realidad el caso de Irán es un caso que no tiene que sorprendernos tanto, bien. Tal como estaba explicando rápidamente en la imposición del régimen de los ayatolás, ellos aprovecharon dos virtudes de sus rivales. Por un lado, el estado policíaco que ya tenía el Shah, y entonces la policía del Shah pasó a trabajar para los ayatolás, con lo cual era fácil controlar la sociedad, y era una sociedad controlada. Y por otro lado, los focos de distensión, los focos de rebeldía que controlaba el Partido Comunista, se lo apoderaron los ayatolás, con lo cual se quedaron con unos y con otros. Bien. Pero sin duda lo más interesante está en la propia reacción inicial de la sociedad iraní cuando los ayatolás toman el poder. El caso de las mujeres es muy llamativo. Cuando ponerse el velo se convierte en un elemento revolucionario. Revolucionario. Claro, el problema fue cuando se lo quisieron quitar y descubrieron que ya no se lo podían quitar. Entonces, hace unos días ahí en Big One teníamos un debate sobre el burka, el niqab, pero el hijab en general. Hemos visto que hay una parte de la extrema izquierda española que de repente defiende el hijab, defiende que las mujeres musulmanas se cubran. Y lo defienden, vamos a decirlo, con buena intención, considerando que estamos permitiendo que estas mujeres defiendan sus tradiciones, su forma de entender la vida, su cultura. O sea, digamos que yo quiero que esa muchacha lleve el hijab porque yo quiero ser buena persona con esa muchacha. Ese buenismo absolutamente disparatado, es el que condena una sociedad. Entonces, al final, detrás de ese buenismo en realidad no hay un buenismo. Detrás de ese buenismo está, soy distinto a ti, estoy haciendo algo que a ti que estás en contra del hijab te provoca, te molesta, te incomoda. O sea, no es por absoluta bondad. En muchos casos hay un resentimiento de yo no estoy donde estás tú, pero entonces te voy a incordiar, te voy a molestar para tomar. Y eso es terriblemente humano. Bien, a la larga, ¿por qué Hugo Chávez termina por imponerse en Venezuela? Pues porque hay una parte de la sociedad venezolana que considera que a lo mejor con Hugo Chávez tampoco nos va a ir tan bien. Pero como yo estoy jodido, si tú que estás bien, gracias a Hugo Chávez, estás jodido como yo, pues mira, ese resentimiento es el que me empuja a decir, pues oye, ole, vamos a por ello. Que hay mucho resentido cuando Hitler llega al poder en Alemania. O sea, muchos de los que van a votar a Hitler para que llegue al poder en Alemania son gente resentidas de a mí me habían prometido en la Primera Guerra Mundial no sé cuántas victorias y no me las dieron. O después hubo un momento de crecimiento económico en Alemania en los años 24, 25, 26, 27, se va al carajo en el 29 y a mí no me ha tocado nada de ese buen momento y al vecino sí. Pues entonces mi resentimiento me provoca ir. Entonces, los seres humanos somos, en muchos casos, con ese sentimiento retorcido Sí. que provoca esa situación en la cual, porque vuelvo al caso de la extrema izquierda española que apoya al hijab, hay un resentido que manipula y hay un montón de gentes con buenas intenciones que se dejan manipular por ese resentido. Y entonces al final se crea ese grupo que termina por aceptar que el integrista islámico se ponga en el poder. Entonces es una cuestión muy antropológica, pero insisto, no es exclusiva del mundo persa. Es algo que conocemos por la Alemania de Hitler, podemos verlo en la Venezuela de Hugo Chávez, o si nos ponemos más sutiles, en el caso de la pandemia, como muchísima parte de la sociedad aceptó reglas completamente disparatadas, ¿bien? Porque no tengo que quedar mal con el vecino, porque en ese momento es lo que necesitamos para sentirnos mejor y reconocidos por los demás, una cuestión muy antropológica. Sí, es gran reflexión, la verdad. Y es así. De hecho, en la pandemia hubo una cosa que era curiosa, las denuncias voluntarias ante comportamientos como en una casa pequeña que una persona se bajara a fumar un cigarro a la calle cuando no había. Es decir, es verdad que es relativamente fácil de convencerse de apoyar, digamos, el lado oscuro o de dejarse llevar por esa virtud, de esa falta de virtud que muchas veces nos caracteriza. Alberto, una última pregunta. eh, en un país con tantas fronteras, que hace frontera con tantos países, que tiene ahí eh, una parte del territorio kurdo del que ahora se habla, de posibles milicias que se conformen,
cómo esas fronteras pueden influir en el desarrollo de los acontecimientos. Influyen y no influyen. Es curioso porque al final, digamos que no hay fronteras, entre comillas, y lo voy a simplificar mucho, brochazo gordo. O sea, Irán no tiene frontera con Israel, con lo cual esa que sería una frontera caliente, indudable, pues no la tiene, así que un problema que se quita de encima. A partir de ahí, es muy llamativo porque, por ejemplo, una frontera tradicional que ha sido el Golfo. Irán siempre ha tenido cierto dominio sobre los pequeños países del Golfo. No con Arabia Saudí, que comparte un pedacito del Golfo Pérsico, pero sobre el resto de Emiratos, Kuwait, Qatar, Bahrein, con ellos sí que Irán se imponía, claro, solo por el tamaño, ¿vale? En la parte oriental, hacia la zona de Pakistán, Afganistán, allí la cosa es más complicada porque hay unas tensiones militares de larguísima tradición, chiíes, suníes y demás. Por el norte hacia el Cáucaso, pues las dificultades del Cáucaso en sí mismas hacen que Irán tampoco tenga que preocuparse mucho. Con matarse los azerbaiyanos y los armenios entre ellos, los kurdos en Turquía contra los propios turcos, parece que controlan esas fronteras. Y luego la parte occidental es Irak, donde durante largo tiempo se enfrentaron, pero con el fin del régimen de Saddam, digamos que es una frontera relativamente tranquila, estabilizada. O sea, no hay realmente fronteras calientes. Ahora bien, si decide atacarlas a todos y todos contraatacan, entonces lo que eran pequeñas fronteras fácilmente controlables se puede convertir en un problema realmente importante. Y aquí es donde podemos preguntarnos, porque más allá de lo que he contado, de a lo mejor ataco los intereses estadounidenses en los Emiratos, porque tengo que pegar al gran Satán, esto que es noticias que están llegando, han atacado, no han atacado Turquía, han atacado, no han atacado Azerbaiyán, ahí ya empiezan a agitar unos avisperos que pueden ser realmente nocivos para el régimen de los ayatolás. Pero ojo, hay que ser muy prudentes porque no sabemos qué información estamos recibiendo. Claro. Entonces, a lo mejor mañana descubrimos que solamente fue un fallo, que el misil se le fue 1 kilómetro más allá de lo que debía, o de que hemos localizado el grupo absolutamente disparatado con decisiones autónomas para lanzarse. O sea que, de momento, tu pregunta es interesante, pero a lo mejor hay que volver a formulársela dentro de un mes cuando tengamos la información más clara. Tendremos oportunidad de hablar seguro y veremos a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Alberto Garín, un placer, un lujo. Muchas gracias. Al contrario, Rubén, un placer estar contigo. Y en la última sección de este programa, que es El Pueblo Sabio, que es la que hacéis vosotros, que es la que creáis con vuestros mensajes en el grupo de Telegram, esta semana la pregunta obligada era si le saldrá bien a Pedro Sánchez este no a la guerra que ha planteado. Y la verdad, ha habido muchas respuestas, muchísimas respuestas. Creo que hemos batido el récord. Prueba de que este tema os emociona, os indigna, os apasiona, o por lo menos os interesa. Eso es muy evidente. Primero hay un audio. Buenas noches. Pues les servirá si se lo permitimos. Ya va siendo hora de que los españoles que realmente conocemos el valor de la ciudadanía, de la libertad y conocemos la historia de nuestro país y el valor de la educación, la cultura y los límites, que eso es la libertad, tener límites para no caer en la barbarie. Salgamos a la calle, salgamos a las calles, no se lo esperan. Es irracional el poder que tienen los partidos políticos, toda esta supuesta élite que tenemos, nuestras élites, que dejan mucho que desear, porque no se nos olviden que nuestras élites salen del seno de nuestra sociedad. Tienen unas redes clientelares bestiales, lo hemos permitido, que nos infantilicen. Todo Occidente está infantilizado y estupidizado. Bueno, pues ya va siendo hora de ponerle remedio. Mientras hay vida, hay posibilidades de hacer cosas. Benjamín Bartolomé López hablaba de que hay una especie de sanchización del país. Y decía, hay como un aura, una atmósfera que ha sumido a España en una especie de mediocridad moral e intelectual que nunca hubiera, en mi caso, pensado, porque en realidad es como una evolución. Loli González decía, yo vivo en Asturias y la pasión que hay aquí por el socialismo, comunismo es casi generalizada. Si pillan a Pedro Sánchez cometiendo cualquier barbaridad y le perdonan, le comprenden y le apoyan, aquí desde luego no hay solución. Estamos perdidos. K decía, para los acólitos, desde luego que funcionará ese no a la guerra. Tengo a varios forofos en el trabajo y ya regurgitan los mantras con obediencia perruna. Antonio Jesús Ríos Cabrera decía, claro que le funcionará. Recordemos que en 2016 se enrocó en el no es no,
para no facilitar la investidura de Rajoy, lo que le valió que se le calzaran del PSOE y acto seguido logró poner a gran parte de la militancia a sus pies en las primarias. MA decía, hola Rubén, esto ya produce hastío. Por muchos escándalos que haya, todo duerme el sueño de los justos y todo se tapa con cortinas de humo, algunas ya tan pasadas de moda como esta del no a la guerra. Pasen días, caigan ollas, dice Pedro Sancho Panza. Pino Real dice, lo tiene muy complicado para hacerse perdonar las muchas cuestiones delicadas que están sobre la mesa y a las que el gobierno no está sabiendo dar una respuesta que convenza. Paco López decía, al personaje ya todo el mundo lo tiene calado y otros factores como la vivienda o el desastre migratorio van a pesar más. La sociedad española es muy diferente a la de 2003. María José Martín decía, desgraciadamente le va a funcionar y bastante bien. Hay mucho inmaduro, incluso no progre, que con el no a la guerra ya va de buenas personas y ahí nos quedamos los demás como unos insensibles. Lo de siempre, a favor de lo bueno y en contra de lo malo, pase lo que pase. Yolanda decía, no estoy de acuerdo en incumplir con nuestras obligaciones como miembro de la OTAN y el publicar sobre el no uso a las bases tampoco estoy nada de acuerdo. Javi decía, yo creo que le va a funcionar. Feijóo no tiene fuerza para enfrentarse a Sánchez y Sánchez va a sacar los suficientes votos para pactar con el resto de partidos. Ojalá me equivoque. Pedro decía, claro que le va a funcionar. Como se dice muchas veces, Sánchez es un animal político y tiene instinto asesino de sobra, el suyo propio y el que le falta a Feijóo. Y Ernie decía, le funcionará porque la oposición es pésima, el papel de Feijóo es lamentable en este asunto y empieza a haber cansancio y desesperación en mucha gente porque pase lo que pase no caen ni por la corrupción, ni por las bombas de racimo, ni nada. Ahí sigue y seguirá hasta 2027. En fin, la mayoría la verdad es que sois pesimistas. Hay también mensajes que porfían un poco del éxito de esta estrategia comunicativa, propagandística, gubernamental, pero es verdad que la mayoría consideráis que esto sí que va a funcionar y que esto sí que va a conseguir que movilice el electorado que le había dejado de apoyar porque se mostraba escéptico con respecto a las posibilidades de este gobierno de tomar otra vez de nuevo el timón del país y dirigirlo hacia un puerto, un buen puerto. En fin, amigos, terminamos aquí por esta semana. Volvemos la semana que viene. Lo que no te han contado ya será la edición número 79. Mientras tanto, fin de semana lluvioso, ponernos a resguardo. Hace mejor tiempo que en enero, cuando no paró de llover y estábamos ya completamente desesperados. Pero es verdad que es un fin de semana distinto a los anteriores. Pero bueno, ya sabes que frente a la lluvia, frente a la tormenta, frente a los chubascos, aquí tenemos una programación que sigue todo el fin de semana y que no va a parar ninguno de los días, así que aquí te esperamos en Vivo Media. Por cierto, ya sabes que tienes aquí la tienda freedomcollection.es, ahí puedes encontrar todo tipo de productos originales que no vas a encontrar, son singulares, son nuestros exclusivos. Te recomiendo que eches un vistazo, que te des un paseo por ahí, porque seguramente mejor es tu armario y mejor es también tu forma de vestir, que es lo que he hecho yo desde que Jano García me ha impulsado a comprar esos productos. En fin, amigos, gracias, feliz fin de semana, buenas noches y hasta la semana que viene. Adiós.